bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesiacafé.com. Libro de Salmos, el capítulo 121 dice así: levanto la vista hacia las montañas, viene de allí mi ayuda. Mi ayuda viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El Señor no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. Padre, agradecemos tu palabra, Señor, y te ruego, Señor, que tu palabra penetre en nuestros más íntimos pensamientos, impacte lo más profundo de nuestros corazones, y que tú nos hables, Señor. Háblanos en este día, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo los pensamientos muchas veces vienen a perturbar el plan y el propósito de Dios en nuestras vidas. Y hablamos acerca de cómo mantener nuestros pensamientos en línea con el propósito de Dios. Y lo que vamos a estar hablando hoy también va de acuerdo, es como el seguimiento de lo que estuvimos hablando la semana pasada, porque hoy vamos a estar hablando acerca de la importancia de la voz de Dios. Y este asunto de la voz de Dios es importante, porque hay muchas personas, y todo depende de a quién usted le pregunte, pero la mayoría de las preguntas que las personas tienen es si Dios habla, si Dios todavía habla. Y todo depende a quién usted le pregunte, la contestación que recibe. Por ejemplo, si usted hay personas que dicen que Dios ya no habla. Hay otros que dicen que Dios habla, pero no habla todo el tiempo. Hay otros que dicen que Dios les habla todo el tiempo. O sea, hay veces que todo el mundo, hay personas que dicen: no es que Dios me dijo esto, es que Dios me dijo lo otro, es que Dios me dijo aquello, es que Dios me dijo que me levantara a esta hora, me dijo que me acostara a esta hora. Y qué bueno, gloria a Dios. Hay otros que te dicen que la manera en que Dios te hable es a través de la Biblia solamente. Entonces es un tema como que un poco confuso, porque la gente no se pone de acuerdo. Entonces, por eso es que digo, todo depende a quien usted le pregunte, la contestación que usted va a recibir. Pero yo les doy mis tres convicciones acerca de la voz de Dios en una sola. Número uno, creo que Dios definitivamente todavía habla. ¿Okay? Esa es mi convicción, Dios sí habla. Mi segunda convicción en esto es que Dios habla frecuentemente. Y mi tercera convicción es de que la forma más certera y precisa en la que Dios nos habla es a través de la Biblia. ¿Ok? ¿Me entendió, verdad? Dios sí habla. ¿Sí? Número dos, Dios habla frecuentemente o constantemente. Y número tres, la manera más certera y precisa en la que Dios habla es a través de la Biblia. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Bueno, luego de eso, mire, pudiéramos entonces entrar bueno, entonces, ¿de qué manera Dios nos habla? Entonces también depende de a quién usted le pregunte. Hay gente que dice: Dios me habla en una voz apacible. Hay gente que dice: yo escucho la voz audible de Dios. Hay gente que dice: yo la escucho en mi conciencia. Hay otros que dicen: yo la escucho en el corazón. Yo no sé todavía. Esa es la parte que todavía yo no sé cómo es que se escucha la voz de Dios en el corazón. Pero bueno, no importa, o sea, y diferentes formas. Ese tema lo vamos a estar discutiendo cuando estemos hablando de la presencia de Dios en la segunda serie de mensajes del próximo año. ¿Okay? Vamos a estar hablando de la presencia de Dios y vamos a estar hablando de qué manera es la que Dios nos habla y cómo nosotros deleitarnos en su presencia. Así que ese no es el punto de lo que vamos a tocar hoy. Ahora, el problema más grande que nosotros tenemos no es si Dios habla o no habla, o cómo es que Dios nos habla o no nos habla. El problema más grande que tenemos
es si nosotros estamos dispuestos a escucharlo, pero más que eso, si estamos dispuestos a obedecerlo. Porque ¿de qué nos sirve que Dios te hable? O sea, ¿de qué te sirve que Dios te hable si no lo vas a obedecer? Y yo creo que Dios definitivamente habla, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Lo que significa que Dios no cambia. Y Dios les habló en el Antiguo Testamento a los profetas, le hablaba a su pueblo, le habló a Moisés, le habló a los discípulos, le habló a Pablo, le habló a Juan en el Apocalipsis. Y tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis un Dios que le fascina hablar con su pueblo. Tenemos conversaciones enteras entre Moisés y Dios. Ahora, yo creo que el problema no es que Dios ha dejado de hablar. Yo creo que el problema es que nosotros hemos dejado de escuchar. Y tengo 5 razones por las que pienso que algunas personas ya no escuchan la voz de Dios. La primera es que yo creo que nos hemos hecho dependientes de nosotros mismos y ya no dependemos de Dios. O sea, hay personas que ya se han hecho tan dependientes de ellos mismos que han dejado de depender de Dios. Número 2, hay personas que ya no se deleitan en Dios y con Dios como debieran. 3, hay personas que son más atraídas al mundo que a Dios. 4, hay personas que insisten en ir en contra de la voluntad de Dios. Y 5, obviamente, hay personas que han dejado de leer la Biblia y por eso no escuchan la voz de Dios. Ahora, les voy a dar algunos versículos que son importantes para desarrollar el tema de hoy. Primero es Juan 14:26. En Juan 14:26, Jesucristo dice estas palabras: sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Aquí está hablando acerca de cómo Dios habla y cuál es una de las funciones del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo, la función principal, yo predico una serie de mensajes que se llama Su Espíritu en mí, en donde hablo de esto en detalle. La función principal del Espíritu Santo no es pararte los pelos en un culto. La función principal del Espíritu Santo no es hacerte sentir bien en un culto. La función principal del Espíritu Santo es recordarte todo lo que ya Dios ha dicho, todo lo que Dios ya ha hablado. Ahora bien, Juan 10:27 nos dice estas palabras: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármela. Mire cómo comienza esto: mis ovejas escuchan mi voz. Yo espero que usted entienda de que Jesucristo no estaba hablando de ovejas, sino que estaba hablando de nosotros, ¿verdad? Ok, ¿sí lo entiende? Ok. Significa de que si yo escucho su voz es porque Él habla. Es más, mire, en los grupos café, para los que están aquí de visita y dicen que son los grupos café son en los grupos en donde nosotros hacemos discípulos y por los que hacemos discípulos. Y en los grupos café, en esta próxima semana, estaremos hablando más en detalle acerca de cómo prepararnos para escuchar la voz de Dios. Ahora, si usted no asiste a un grupo café, tiene que venir y pasar por el centro de información y decir: yo quiero comenzar a ser discipulado. Y ellos te van a dar las instrucciones de qué hacer. Ok, por último, ahora si vaya conmigo por favor a Romanos capítulo 8. Yo quiero que analicemos este asunto. Romanos 8. Mira el versículo 14.
Dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Diga conmigo, hijos de Dios. No, dígalo como si estuviera despierto. Gracias. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Mire qué escritura más impresionante. Aquí nos está describiendo una de las razones principales por las que Dios nos habla. Dios nos habla porque nos ama. Él nos ama al punto de que aún nosotros estando en la peor condición de nuestra vida, aún estando en la mayor separación, en la condición más desagradable de Dios, o sea, por nosotros que es el pecado, aún así Dios nos adoptó como hijos suyos y nos dejó su espíritu que se ligara con nuestro espíritu para constantemente estarnos recordando de que somos hijos de Dios. Mire, yo he hecho esta ilustración antes y si ya la he escuchado antes me perdona. Pero imagínese que usted se encuentra un joven de 15 años en la calle. Y este joven es drogadicto. Usted ve que le salen llagas, tiene llagas en todo el cuerpo. No se ha bañado en 3 meses. Bueno, aquí hay jóvenes que sin ser nada de eso huelen como si no se hayan bañado en 3 meses, pero miren, yo no sé qué huele el problema de la juventud hoy, el agua. O sea, es como que, pero ese no es el punto, ese no es el mensaje. Sin embargo, usted viene y le dice a este joven, ¿sabes qué? Yo quiero invitarte a mi casa. Y llega una persona y le dice, ¿sabes qué? Ese joven tiene SIDA. Ahora piensen que usted tiene 2 jovencitos, más o menos de la misma edad, vamos a ponerle 12 y 14 años. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a recibir a este joven como un hijo y adoptarlo y darle los mismos derechos que los otros? El que diga, no, yo le digo, no sea mentiroso. Arrepiéntase. Porque generalmente nosotros vamos a decir no. ¿Por qué? Porque yo quiero proteger lo mío. Pero nosotros estando en la peor condición, en la que Dios más detesta, en la condición de pecado, la condición de separación, Dios tomó una decisión desde su propia iniciativa de amor de adoptarnos como hijos suyos. Lo cual vemos acá que una de las funciones del Espíritu Santo es constantemente estarnos recordando de que somos hijos de ese Dios que nos adoptó. Ahora, yo sé que para muchos dicen, ya, big deal, ¿y qué? O sea, soy hijo de Dios, todo el mundo lo sabe. ¿Usted sabe lo que es ser hijo de Dios? O sea, podemos no tomar esto tan a la ligera. O sea, usted puede entender de que lo que dice aquí es que somos hijos del Creador del cielo y de la tierra, que somos hijos de aquel que sostiene el universo en sus manos, del que estableció los confines de la eternidad, que somos hijos de aquel que formó las células más diminutas de mi cuerpo que permiten que mi cuerpo funcione, que somos hijos de aquel que creó las galaxias que todavía no se han descubierto y están fuera de nuestra imaginación, que somos hijos de aquel que creó la vida eterna para Él estar con nosotros. Somos hijos de aquel que nos amó al punto tal que Él mismo tomó forma de hombre y se permitió ser crucificado en la cruz del Calvario porque tú y yo fuéramos perdonados y tuviéramos vida eterna. Y el apóstol Pablo dice, cuando entiendes esto, ahí es donde viene y dices, Abba, Padre.
Abba Padre no es nada más decir, oh, Abba Padre. Y hay gente que yo he visto que describen el Abba Padre como, eso es como decir papito. Eso no es como decir papito. Eso es tener una óptima reverencia por la paternidad celestial y eterna de Dios. Entonces Dios sí nos habla. Y nos habla, escúcheme, porque nos ama y nos habla para constantemente estarnos recordando de que somos hijos de Dios. Es por esa razón que entonces nosotros vemos que la función más fuerte del enemigo es crear situaciones a nuestro alrededor, crear alboroto a nuestro alrededor, crear distracciones a nuestro alrededor que nos limitan de escuchar la voz de Dios. Porque si te limita de escuchar la voz de Dios, entonces puede venir y robarte tu identidad. ¿Cuál es tu identidad? De que eres hijo de Dios. Mire, vamos a ilustrarlo así. Vaya conmigo a 1 Samuel 13. 1 Samuel chapter 13. 1 Samuel 13. Cuando lo tenga, dígame. En 1 Samuel 13, déjeme le explico. El pueblo pide un rey. Dios permite que a Saúl sea ordenado como un rey. Dios nunca quería que ellos tuvieran un rey, pero Dios le permite a Saúl que lo ordenen como rey, que lo unjan como rey. Ahora el ejército enemigo, los filisteos, se levantan en contra del ejército de Dios. Saúl es el rey. Samuel le dice, espérame aquí, no te muevas de aquí hasta que yo regrese. Pero cuando el ejército enemigo se levanta en su contra, lo que hace Saúl es que se desespera y sacrifica un sacrificio a Jehová porque le dio miedo. Y mire el versículo 11 como comienza. Dice que Samuel le pregunta, ¿qué has hecho? Saúl le contestó, vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya están en Micmas, listos para la batalla. Así que dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y no he pedido ayuda al Señor, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. En otras palabras, Samuel le dio una palabra de parte de Dios, le dijo, no te muevas de aquí. Pero como él le dio miedo a la situación, en vez de obedecer la voz de Dios, en vez de escuchar y obedecer la voz de Dios, decidió obedecer la voz de su conciencia, la voz de su miedo, la voz de su conveniencia, pero no la voz de Dios. Y la respuesta de Samuel fue, en el versículo 13, ¡qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor se ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Entonces Samuel le dice, ¿qué tontería hiciste? Déjame explicarte, si hubieses obedecido a la voz de Dios, Él te hubiese establecido. Pero decidiste escuchar tu propia voz, ahora paga las consecuencias. Por favor, usted entiende que cada vez que Dios nos está guiando hacia la obediencia es porque quiere bendecirnos. Que cuando decidimos escuchar mi propia voz, la voz de mi razonamiento, la voz de mi conciencia, la voz de la gente, la voz de lo que me conviene, terminamos pagando consecuencias. Y el problema que nosotros tenemos
es que preferimos escuchar nuestra propia voz o la voz del enemigo que la voz de Dios. Mire, todavía Dios le da otra oportunidad. Mire el versículo, capítulo 15, versículo 1. Dios le da otra oportunidad a Saúl. Y dice: cierto día Samuel le dijo a Saúl: fue el Señor que me dijo que te ungiera como rey de su pueblo Israel. Ahora escucha este mensaje del Señor. En otras palabras, parecía como la cantaleta de una mamá, ¿verdad? Le dijo, es como cuando la mamá viene y dice: mira, te regalé el iPhone nuevo, pero me contesta las llamadas. Yo no sé para qué pierden el tiempo. No, se quedó sin batería. Anyway, me estoy sacando tantas raíces de amargura hoy. Pero mira la palabra que Dios le da. Le dice: mira, Saúl, entiende, fue Dios el que te puso como rey. Ahora escucha este mensaje. Y para hacerle la historia corta, lo que estaba Dios ordenándole, le había dicho: mata a los amalecitas, mata a los hombres, a las mujeres, termina con todo el mundo, mata a los animales, los caballos, las vacas, mátalo todo. Y Saúl decide quedarse con lo mejor del botín y con el rey. Y mira lo que dice el versículo 10, cuando Saúl desobedece la voz de Dios. Mira lo que dice: luego el Señor le dijo a Samuel: lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. En otras palabras, Dios se levanta a Samuel de noche y le dice: yo lamento, me duele el alma de haber puesto a Saúl como rey. ¿Por qué le dolió el alma? Porque no obedece mi voz. ¿Qué pensamos? Por favor, mediten esto. ¿Qué pensamos nosotros que sucede cuando decidimos no obedecer la voz de Dios? ¿Cómo piensa usted que Dios se siente cuando nosotros decidimos ser desobedientes? ¿Usted piensa que a Dios no le duele nuestra desobediencia? ¿Cuántos padres tenemos aquí que sus hijos, si los desobedecen, no les duele? Si nuestros hijos nos desobedecen, claro que nos duele. ¿Por qué entonces pensamos de que a Dios no le duele cuando lo desobedecemos? Cuando Samuel ahora lo confronta, el por qué lo había desobedecido, mira el versículo 20. Dice: pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl, cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí todo lo demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado, del botín, para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal. En otras palabras le dice: yo obedecí. Pero vio, no lo obedecí del todo, pero ¿quién hace eso? Fue Yaibel, me parece que dijo estas sabias palabras: desobediencia parcial es desobediencia total. O sea, ¿cuántos de ustedes, si ustedes le dicen al nene: recógeme el cuarto? Digo, esto lo pasamos todos los que tenemos teenagers. Y usted le dijo: recógeme el cuarto, lo quiero así, así, así. Y ellos van y lo recogen. Pero recogieron
una tercera parte del cuarto. Porque los jóvenes hoy se creen que cuando nosotros les damos instrucciones, es que ellos están llamados a hacerlos por temporadas. Eso es porque usted no ha cogido una correa bien amolada. Si usted cogiera una correa bien amolada, pero ¿cuántos de ustedes dicen: oh, qué bueno, recogiste los zapatos y la ropa sucia que llevaba ahí una semana, pero la cama no importa, estás haciendo progreso? Algunos de los que se ríen dicen: ay, soy yo, pastor, deje de estar hablando de mí. Y ahí va la mamá a recogérselo, ¿no? O sea, oh man, necesitamos una clase de paternidad aquí. Esto fue lo que Saúl dijo: yo lo obedecí. No lo obedecí del todo, pero obedecí. Total. O sea, los animales con los que nos quedamos era para ofrecer sacrificio a Jehová. Siga leyendo, por favor. Versículo 22. ¿Qué es lo más que le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Dice: escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Lea el versículo 23 ahí. Dice: la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolo. Lo que significa que el que escucha la voz de Dios y no lo obedece es igual a un idólatra. El que sabe lo que la Biblia dice y se empeña a hacer contrario a lo que la Biblia dice, nos dice ahí que es igual a la hechicería. ¿Está enojado? Poquito. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿O por qué Saúl hizo esto? Lea el versículo 24, que este es importante. Bueno, todos son, pero... Entonces Saúl le confesó a Samuel: es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. En otras palabras dijo: mira, es que tuve miedo y le hice más caso a la gente que lo que te hice caso a ti. Obedecí más la voz de lo que la gente tenía que decir que lo que la voz de Dios me instruyó. Lo cual es un problema en este tiempo. Y más ahora con las redes sociales, que nosotros posteamos algo y luego estamos viendo lo que la gente opina para entonces tomar consejos conforme a gente que yo no conozco y que no se preocupa por mí, tienen que decir en una maldita red social. Y hay gente dirigiendo todas sus vidas, familias y decisiones conforme a lo que otras personas tienen que decir acerca de su problema. Desobedeciendo de esa manera la palabra de Dios. Yo le he dicho 1000 veces y lo repito hoy: ¿qué rayos le importa a la gente los problemas que estás teniendo en tu casa? ¿Para qué los posteas en una red social y luego estás mirando cuál es la opinión de la gente? Utiliza las redes sociales para edificar el reino, para glorificar al Señor, no para estar sacando tus trapos sucios y ponerlos ahí. Por favor, entienda. Usted tiene que decidir cuál es la voz que usted va a escuchar. Usted tiene que decidir a quién usted le da permiso y autoridad para hablar a su vida. ¿Con quién está recibiendo consejos? ¿De quién está recibiendo consejos?
Por favor, jóvenes, entiéndanme. Porque mira, yo fui joven rebelde, drogadicto. Yo me fui de mi casa a los 16 años. Yo no estoy hablando desde una perspectiva de santidad, como que yo soy santo. No, yo fui un rebelde. Yo comencé la droga a los 12 años. Pero por eso es que puedo hablar de lo que hablo. Deja de estar escuchando la voz de tus amigos. Escucha la voz de la gente que más te ama. Y la gente que más te ama en tu vida son tus padres. Ahí está la mamá. Predica, pastor, predica, por favor. But I'm serious. Why are you listening to other people your same age? They haven't lived. Why are you listening to your girlfriend, your boyfriend? Listen to your parents, come on. Pero cuando te metes en un problema, déjame salirme de ahí, porque ese ya como que, Cuando te metes en un problema donde primero, when you get in a problem, the first person that you go to is your parents. So start listening to them. It's because she doesn't like my girlfriend. I'll see you when you get in divorce. You should have listened to. Should have listened to my mom. She told me about him. Yeah, well, too late now. 3 kids and child support. Ok, vamos a seguir. ¿A quién estás escuchando? ¿A quién le estás permitiendo la autoridad? Escúchame, esta es tu única vida. This is your only life. Esta es tu única vida. ¿A quién le estás permitiendo hablar a tu vida? ¿Quién tiene la autoridad para hablar a tu vida? Porque Saúl le permitió al pueblo la autoridad de hablar a su vida, y por eso se quedó sin la bendición. Y escúchame bien, aunque suene duro, aunque usted esté aquí de visita y usted se crea que los cristianos tenemos que ser perfectos, escuche por favor esto. Aún hay personas dentro de la misma iglesia que nosotros tenemos que tener cuidado de escucharlos. Hay gente dentro de la misma iglesia que dice, no, tú no tienes que hacer eso. Es que ellos son muy religiosos. Es que ellos son muy legalistas. Es que son fanáticos. No hay nada de malo a parecerte al mundo. Tienes que saber a quién estás escuchando. Aún dentro de la misma iglesia, porque el mismo Jesucristo tuvo a uno de sus discípulos que le estaba hablando de parte de Satanás. Cuando Cristo vino y habló de su muerte, y Pedro vino y dijo que nada de eso te acontezca, estaba llenando el oído de Jesucristo de autocompasión para que él se saliera del propósito para lo que había venido. Y por eso es que Cristo se volteó y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Y hay personas dentro de la misma iglesia que ellos mismos no se están dando cuenta que están siendo usados por el mismo diablo para distraer tu propósito. Si lo que te están aconsejando te lleva a parecerte al mundo, te lleva a actuar como el mundo, entonces te están invitando a participar de obras de tinieblas. Cuando ya Dios te sacó de tinieblas a su luz admirable. Yo no puedo entender cómo dentro de la misma iglesia, dentro del mismo cuerpo, sí, porque somos imperfectos, hay gente que te invitan a tomar y tú piensas que eso está bien. Es que eso no es nada malo. Yo no estoy diciendo que sea pecado. El problema es que una persona puede detenerse y posiblemente tú no. Posiblemente tu matrimonio termine rompiéndose por tú seguir la corriente del mundo mientras el de esa persona sigue bien. ¿Qué voz estás escuchando?
La voz que te lleva a la obediencia y al propósito de Dios y a ser sensible a la presencia de Dios, o la voz que te lleva al mundo, a la maldición, a la calamidad y a las consecuencias. Si sigues escuchando la voz de la gente, pagarás las consecuencias. Mire el capítulo 17, por favor. Vamos a ver la parte contraria a esta. Aquí vemos al sucesor de Saúl. Aquí vemos al rey David, que la Biblia describe a David como un hombre conforme al corazón de Dios. No significa que el ser conforme al corazón de Dios significa que David era perfecto. No significa de que el ser conforme al corazón de Dios, David no iba a cometer errores o pecados, sino que David era un hombre que perseguía el corazón de Dios, buscaba intensamente tener comunión con Dios. Ahora, en el capítulo 17, todos conocen la historia de David y Goliat, y nos describe del versículo 4 en adelante que Goliat era un campeón filisteo. Salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Mire, déjeme resumírselo. Comienza a describir a Goliat como un hombre grande, como un gigante, un hombre fuerte, un hombre que tenía un escudero, un hombre que tenía, y comienza a describir la armadura de Goliat y todo lo demás. Pero mira el versículo 11 lo que dice. Versículo 8. Dice: entonces Goliat se detuvo y gritó, mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel: envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Lo que significa que lo más que aterró, amedrentó y confundió al pueblo de Dios no fue la estatura de Goliat, fueron las palabras de Goliat. Dice que cuando ellos lo escucharon, ellos se quedaron confundidos y aterrados. Todavía nosotros no alcanzamos a entender la fuerza que hay detrás de las palabras que permitimos que penetren nuestro pensamiento y que lleguen a nuestro corazón. Fueron 40 días, escúcheme, 40 días. 40 días que el pueblo estuvo ahí, disimulando como que querían pelear. 40 días parados como frente de batalla. Pero cada vez que Goliat salía y les decía las mismas palabras, se volvían a intimidar. Por favor, entiende que la función del enemigo es confundir tus pensamientos, para confundir tu propósito, para confundir tu identidad. 40 días pretendiendo de que querían pelear, pero llenos de miedo y terror por las palabras de una persona. 40 días limitados. Y mire el versículo 26. Perdón, vamos un poquito antes. No, sí, versículo 26. Dice: David le preguntó a los soldados que estaban cerca de él: ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Mira estas palabras. Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano
al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente. Cuando David escucha las palabras de Goliat, David se choca con las palabras de Goliat. Y mientras todo el mundo estaba con miedo, a David como que algo le molestaba. Le perturbaba esto, se decía, para. ¿Qué? ¿Ustedes escucharon lo que él dijo? ¿Quién se cree este hombre que es? Para desafiar a los escuadrones del Dios viviente. ¿Por qué David no se confundió como todos los demás? Escúcheme, David no era militar. David no era soldado. Él no era guerrero. Él era un mensajero del papá. Él llegó allí porque el papá lo mandó a traerle comida a sus hermanos. En otras palabras, David era un mama's boy. Pero cuando escuchó las palabras del enemigo, chocaron con lo que ya estaba dentro de él. Te lo explico de esta manera. David no se dejó intimidar con las palabras, porque David era un hombre que constantemente estaba glorificando a Dios, constantemente estaba exaltando a Dios, constantemente se estaba deleitando en Dios. Y el hombre y la mujer que constantemente se están deleitando en Dios, buscando a Dios, deleitándose en la palabra de Dios, cuando el enemigo trata de poner pensamientos en tu mente y hablarte mentiras que te llevan al fracaso, chocan con lo que ya Dios ha producido dentro de esa persona. El problema que tenemos el pueblo cristiano es que como un día, el domingo tenemos un pie dentro de la iglesia y el sábado tenemos un pie fuera de la iglesia, y el domingo tenemos un pie en el Señor y el viernes tenemos un pie fuera del Señor. En el momento en que entonces tenemos el pie fuera del Señor, viene el diablo y permite o comienza su ataque, y nosotros permitimos que entonces nuestros pensamientos sean confundidos y nos roban la identidad de que somos hijos de Dios. Muchas veces lo que tenemos es un montón de gente confundida, cantándole a Dios, pero en realidad viviendo en un fracaso aún emocional y mental, porque no conocen su identidad. Deprimidos, desanimados, no sirviendo a Dios, no glorificando a Dios, en rebeliones, en desobediencia, todo porque han perdido su identidad, porque han permitido que el enemigo inunde tus pensamientos con mentiras. Escúcheme por favor. Cuando nosotros nos convirtamos en personas que nos deleitamos en Dios, que dependemos de la comunión con Dios, que dependemos de estar en comunicación con Dios, que confiamos en la voz de Dios, que amamos a Dios, que amamos la voz de Dios, que nos deleitamos en la voz de Dios. Cuando el enemigo entonces trata a esas personas que se han llenado de la vida de Dios, el enemigo viene a confundirte con palabras. Esa persona no se rinde. Cuando el enemigo en ese momento te dice, vamos, ríndete, tú no puedes. El hombre que está en comunión con Dios, que está lleno de la presencia de Dios, que está lleno de la vida de Dios, no se rinde, no puede. Hay un Espíritu Santo dentro de ellos, levantándole todo el tiempo, afirmándote todo el tiempo. Come on, you gotta get this. If you're filled with the presence of God, if you seek God, nobody can come from the devil to confuse you. So, el problema mío no es el diablo. El problema tuyo no es el diablo. El problema tuyo eres tú.
Porque si estás lleno de la presencia de Dios, si amas la presencia de Dios, no hay diablo, no hay infierno, no hay demonio, no hay hechicería, no hay brujo que pueda venir y levantarse en tu contra. Y el rendirse a un adorador no es una opción. Deprimirte no es una opción. Rendirte no es una opción. Porque el Espíritu Santo que está en nosotros, cuando estamos llenos de la presencia de Dios, el Espíritu Santo que está en nosotros no nos permite ser esclavos del miedo, del temor y del fracaso, sino que constantemente nos está recordando de que somos hijos de Dios. Now check this out. Come on, guys. Mira lo que dice. Mira lo que dice acá. El versículo 28. Versículo 28. Ahora David toma una decisión y dice: yo peleo contra él. Déjenme a mí, yo voy. Y mire lo que dice el versículo 28. Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó con las pocas ovejas que se supone que debería estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. David le dice: ¿qué hice ahora? Solo hacía una pregunta. ¿Usted no se ha fijado que cada vez que usted decide que quiere hacer las cosas bien, nunca falta quien venga a desanimarte? Oh, man. Déjeme salir de ahí. No, déjeme no salir. Hay ocasiones que la persona que más te va a interrumpir de que tú cumplas el propósito de Dios se encuentra dentro de la misma familia. ¿A cuántos de ustedes les pasa de que no falta un familiar que diga: ¿y eso que es cristiano? Usted tiene que aprender lo que yo le digo a mi familia. Porque soy cristiano, es que no me dejo coger de zángano y no me dejo coger de tonto, porque el Espíritu de Dios no me lo permite. Sencillas las contestaciones, son sencillas, están en la Biblia. Se la consiguen en San Richard, capítulo 7, versículo 14. Pero la mayor oposición que tú encontrarás, muchas veces las va a encontrar de la misma familia. Fue la primera oposición de David, fue su hermano. La segunda oposición de David fue el rey, que le dijo: tú no puedes, él es un hombre de batalla y tú. Mire, la Biblia describe de una manera tan rara a David, porque la Biblia siempre lo describe como un hombre débil. Yo sé que en las películas usted lo ve como un hombre fuerte, pero la Biblia describe como un hombre débil. Y el rey decía: no hay manera posible que tú le puedas meter mano a este gigante. Y David le dijo: es que tú no sabes lo que Dios ha hecho en mí. Yo he peleado contra osos y contra leones. Dios me ha estado preparando para este momento. Por favor, entiende, yo sé que esto es parte de otro mensaje, pero entiende que tus pequeñas batallas que enfrentas en la vida te están preparando para una gran victoria. Sí, dale un aplauso fuerte al Señor, sí, dáselo. Cada oso y león que David enfrentó era preparándolo para lo que ahora sería su gran batalla y también su gran victoria. Ahora, la tercera persona que se lo puso a David fue el mismo Goliat. Vea conmigo. Versículo 40.
No, perdón. Versículo 41. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. ¿Soy acaso un perro?, le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. La última vino para intimidarlo. La última situación o la última voz que le habló a David fue para intimidarlo. Por favor entienda esto hoy. Cada vez que usted se disponga a hacer la voluntad de Dios, cada vez que usted se disponga a obedecer a Dios, siempre habrá quien venga a intimidarlo, a amedrentarlo, a desanimarlo. Yo no sé si alguna vez te he dicho, yo quiero servir a Dios. Y hay alguien que diga, muchacho, ¿para qué? Tú no sabes que si tú comienzas a servir a Dios, tus hijos se pierden. ¿Quién te dijo eso? O sea, que nosotros le servimos a un Dios que mientras yo busco servirle a Él, Él va a dejar que mi descendencia se pierda, que lo que yo amo se pierda. O cuando tú vienes y dices, yo quiero restaurar mi matrimonio, yo quiero restaurar mi familia, yo siento que Dios me está hablando, que nunca falta alguien que venga y diga, muchacho, te vas a meter en eso de nuevo. No, sigue para adelante. Le prestamos más oído a la voz del enemigo, que viene a distraernos, que a la voz de Dios, que viene a impulsarnos a la bendición. El problema del bullying es precisamente que nuestros jóvenes están permitiendo que otras personas llenen sus oídos y sus mentes de mentiras, robándole así su identidad. You get that part? You know, the problem with bullying, if you're being bullied, please understand this. You're just allowing people that are insignificant to you to speak into your mind, to convince you from a lie, to steal your identity. Ahora hay hasta cyberbullying. Personas que se deprimen por lo que alguien pone en las redes sociales o en las diferentes plataformas. ¿Y sabe por qué caen en depresión? En desánimo, porque no tienen su identidad clara. Gente diciendo, es que estás bien gorda, y se deprimen porque estás, porque estás gorda o obesa, como le quieras decir. ¿Qué le importa a esa gente tu vida? ¿Qué le importa a esa gente tu vida? ¿Por qué dejarte llevar por eso? ¿Por qué dejar que alguien venga y penetre tus pensamientos cuando tu identidad está en Cristo? You gotta have your own self-identity in Christ. Tú tienes que establecer tu identidad en Cristo. Es en Cristo. Cada vez, no te sorprenda que cada vez que tú decides hacer algo, el enemigo se va a levantar a hablarte algo contrario. Y mira lo que dice aquí para terminar, lo que leímos. Ahora David viene y se acerca a él, y cuando Goliat lo ve, dice que Goliat le rugió y le dice: ¿soy acaso un perro para que vengas contra mí con un palo? Y lo maldijo en nombre de sus dioses. Le rugió, no fue que le gritó, le rugió. Yo estoy gritando, esto es gritar.
Y si usted dice que mucho grita ese pastor, es que yo hablo así. Pregúntale a mis hijos, yo no soy de los que le dice, te dije que recogiera el cuarto, por favor, no te lo repito más. Yo soy de los que entra con un palo como un loco, te dije que recogiera. Yo soy así. Pero yo me imagino a David frente a Goliat. Y Goliat diciéndole, ¿tú te crees que yo soy un perro? ¿Se imagina la intimidación tan impresionante? ¿Usted ha visto los equipos de rugby? ¿Cómo es que se dice de nuevo? Haka. What's that? Don't be confusing these people now. Is that the dance, Haka? Yeah, it's the name. Déjeme salirme de las cámaras. Pero usted ha visto a esta gente cómo hace. El equipo de Nueva Zelanda que hace. ¿Usted ha visto eso? You better edit that. Don't put that. Y usted lo ve que están y se pegan así. Man, si yo fuera del otro equipo, yo estuviera como, man, these people are crazy. Yo estuviera como, no. ¿Lo ha visto? ¿Alguien no lo ha visto? Búscalo en YouTube. O sea, hacen un ritual. O sea, la cara de ellos empieza y parecen locos. Ahora imagínate a tu enemigo frente a frente, tú sabiendo que es más fuerte que tú y maldiciéndote por todos sus dioses. No un escenario muy agradable que digamos. Así opera el diablo con nosotros. Él no viene a jugar juegos contigo. Él viene a limitarte de escuchar la voz de Dios, porque Él sabe que lo único que Él necesita es limitarte de escuchar la voz de Dios para llevarte al fracaso. Él no viene a jugar juegos contigo. Y por eso es que David en ese momento, porque el que entiende esto, entenderá lo siguiente. David viene y se levanta y le dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios que de los escuadrones del cielo que tú has provocado. Él me va a dar la victoria. Yo te voy a matar y yo te voy a cortar la cabeza y yo voy a matar a todo tu ejército. ¿Por qué David pudo estar al frente del enemigo cuando miles de soldados le tenían miedo y estar en esa convicción? Porque David era un adorador, y el corazón y la mente de un adorador son impenetrables. Yo necesito que tú entiendas que cuando tú eres lleno de la vida de Dios, de la presencia de Dios, de la voz de Dios, la voz del enemigo no encuentra manera de penetrar tu mente, tus pensamientos, tus intenciones, ni tu corazón. David era un adorador. Por eso es que vemos a Cristo miles de años más tarde diciendo que el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y usted sabe el desenlace de la historia. Vino Goliat contra él. Escúcheme, David corrió hacia la guerra. David no dijo, pastor, oren por mí, que mira que estoy. No. David corrió hacia la guerra porque David sabía en quién había puesto su confianza. Mi pregunta es, si tú estás escuchando la voz de Dios, si estás buscando la presencia de Dios, si te estás llenando de la vida de Dios, si estás alabando a Dios, si estás adorando a Dios, si estás leyendo la palabra de Dios lo suficiente para vivir en la convicción de que tú puedes estar parado frente al mismo diablo, y el Cristo que lo venció en la cruz del Calvario lo vence hoy y por siempre por ti. Ponte de pie y dale gloria a Dios. De bendición para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro. Recuerda, existimos para ser discípulos y hacemos discípulos para hacer la diferencia. Si deseas saber más acerca de Iglesia Café o dar alguna donación,
Puedes hacerlo a través de nuestra página de internet a www.iglesiacafé.com.